Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de encuentro con la historia, la antropología y la arqueología del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y TELUSAC. En el programa de hoy veremos el cortometraje titulado Emancipadas y Emancipadoras, en el que veremos la historia de la lucha política de diferentes mujeres centroamericanas en la época de la independencia. Emancipadas y Emancipadoras es un proyecto organizado por los Centros Culturales de España en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá. Es un proyecto que se inspira en una primera iniciativa realizada en Perú en el contexto de la independencia peruana y propuesto y dirigido por la curadora Karen Bernedo. Para esta versión centroamericana se invitó a hacer la curaduría a Maya Huracán, la curadora guatemalteca, que ha sido quien realizó la investigación y la selección de las artistas. Porque el proyecto Emancipadas y Emancipadoras lo que realiza es una unión entre 6 figuras históricas de mujeres que fueron parte de los procesos de independencia e invita a 6 artistas contemporáneas a trabajar a producir una nueva obra en torno a esas figuras. Emancipadas y Emancipadoras es una propuesta expositiva que incluye una parte que tiene mucho que ver con las estrategias tradicionales de la pedagogía, como los mapas o las líneas del tiempo, en un diálogo con las piezas de las artistas, para trasladar la idea de la historia como un relato, que es una construcción social resultado de las preocupaciones y de los poderes y tensiones de la época que produce ese discurso. Desde la mirada contemporánea queremos hacer un reposicionamiento, queremos restablecer el rol y poner en valor la historia de esas mujeres que fueron parte de los movimientos independentistas. La bienvenida a la exposición nos la da este gran mapa en el que vemos el límite de lo que era la Capitanía General de Guatemala. Hemos situado dentro del mapa lo que la exposición ha denominado precursoras, estas figuras sobre las cuales se ha trabajado en la exposición. En el caso de Guatemala es Felipa Zoc, María Feliciana de los Ángeles Miranda en el caso de El Salvador, Visitación Padilla, que es un caso particular porque en la investigación fue difícil encontrar información correspondiente a la época de la independencia sobre una figura, y Visitación Padilla es posterior. Ella, digamos, es la madre del feminismo hondureño. Josefa Chamorro en Nicaragua, Pancha Carrasco. En el caso de Costa Rica, Rufina Alfaro, que ella es la lideresa en el caso de Panamá, que no hacía parte de la Capitanía General, pero que en el diseño de la exposición, que es itinerante, lo hemos querido incluir. Esta es la pieza de la artista panameña Momo Magallón. Momo Magallón trabajó con la figura de Rufina Alfaro y creo que las estrategias que ella utiliza para la producción de su pieza hablan mucho de cómo ha funcionado la lógica de las artistas dentro de la exposición. Ella utiliza la ficción y el humor de alguna manera, ¿no? O sea, también apropiándose del relato histórico y de ciertas estrategias muy museográficas, ¿no? Hay una parte ahí también como de crítica institucional, el uso del marco antiguo, la plaquita, ¿no? Ella dice, bueno,
¿por qué no la historia podría ser de esta otra manera? ¿Por qué no podrían ser 8 las mujeres líderes militares que en la Villa de los Santos, en el 1821, declaran la independencia de Panamá, ¿no? Entonces ella hace este ejercicio de ficción, ¿no? De construir un relato histórico paralelo como al que a ella le hubiera gustado. Creo que el proyecto es muy elocuente de las posibilidades que el arte tiene como espacio de producción de sentido y de conocimiento, que no habla desde la investigación académica o de ciertos saberes muy intelectualizados, sino que es una práctica muchísimo más autónoma que permite estas lecturas cargadas de ironía, de singularidad, ¿no? Que aportan realmente a la construcción de otros imaginarios, que es lo que finalmente la exposición está intentando sugerir al público. Milena García nos habla acerca de la figura de Josefa Chamorro. Josefa Chamorro ayudó mucho a las fuerzas revolucionarias independentistas porque brindó una casa, alimento, y lo que presenta en el video es la ausencia de su presencia en Granada, ¿verdad? En todo lo que es Nicaragua, donde no hay presencia de ella, no hay una figura, no hay una placa, y cómo todas estas narrativas se empiezan a contar, pero no hay una legitimidad histórica detrás de ellas. El colectivo Mujeres Armadas de Costa Rica trabajan con la figura de Pancha Carrasco. Francisca Carrasco en la historia de Costa Rica se conoce que estuvo como enfermera, como cocinera, todos los ejercicios que podría tener una mujer en la historia en época de guerra. Pero entonces se empiezan a encontrar con muchos archivos que lo que pasan es que empiezan a narrar otra historia de Francisca Carrasco, como que agarró la arma, como que ella fue la que le tiró la piedra a Francisco Morazán en la gran batalla, y otras narrativas que ellas empiezan a ficcionar y juegan con esa historia y dicen, bueno, no es una Pancha la que nos están contando, son muchas Panchas Carrasco. Entonces hacen uso del símil para presentarse con todas, como todas unas heroínas. También llegan, por ejemplo, se encuentra con un texto donde ella narra, donde se narra que ella había denunciado a su esposo. Entonces llegan también al edificio de justicia de Costa Rica y se presentan con su disfraz de Pancha Carrasco, ¿verdad? Y entonces en el lugar donde se dice que le habían tirado la piedra a Francisco Morazán encuentran una piedra, entonces la colocan aquí como un símbolo, ¿verdad?, de esta historia ficcionada, también haciendo un poco de crítica como todas estas narrativas de archivos de mujeres que no se encuentran, entonces son esbozos de los que nos aferramos ahora nosotras. Una de las cosas muy importantes de valorar de esta investigación, exposición artística, es que al entrar a los archivos nos dimos cuenta que las mujeres tendían a aparecer en los archivos solamente por 3 cosas. La primera era porque si se casaban con un español, tenían un ejercicio específico para nombrarse de ese espacio. La segunda era por si tenían algún problema con la ley, las metían presas, entonces ya aparecías en el archivo. Y la tercera es que si venías de otro espacio a estar en Centroamérica, si te nombrabas, es por eso que en el lugar de Honduras, cuando empezamos a buscar a una mujer dentro de los límites históricos de tiempo que teníamos, nos dimos cuenta que solo teníamos, que no existía una mujer dentro de los archivos que estábamos buscando, y encontramos, nos adelantamos a encontrar a Visitación Padilla. Visitación Padilla fue una figura feminista de Honduras que entabló muchos diálogos de resistencia con las bananeras en ese espacio. Ella encabezó una lucha de mujeres para defender las violentas ejercicios que tenían estas instituciones con sus esposos. Entonces es una obra atemporal que a la gente le ha encantado así. Y también como el arte contemporáneo puede llegar a una piedra, pero también a un óleo, ¿verdad? Esta es la pieza de la artista salvadoreña Melissa Guevara. Melissa Guevara es parte de un colectivo que se llama The Fire Theory. En este caso se trasladaron 8 costales de tierra desde El Salvador, exactamente de la montaña donde muere como resultado de los azotes a los cuales es condenada María Feliciana de los Ángeles por sublevarse en contra de
de la autoridad colonial. Es un trabajo muy conceptual, pero que levanta demasiados conceptos que son muy actuales. Creo que toda la línea que acompaña el discurso expositivo tiene que ver con la permanencia y con la actualidad de las demandas y la conexión con los sucesos actuales. Creo que lo principal que a mí me hace pensar la pieza de Melissa es en que los territorios tienen memoria, ¿no? Creo que eso es como una idea fundamental que pone a debate esta pieza. La propuesta también se conecta muchísimo, creo, con el pensamiento ecofeminista y con muchísimas lógicas en el que las mujeres tienen un rol fundamental en la defensa del territorio, ¿no? Y esa conexión que tiene que ver con lógicas de la producción, de la manera en la que nos relacionamos con los ecosistemas, están muy presentes en los roles que las mujeres juegan en las sociedades y en las sociedades rurales también, ¿no? Con el cultivo y la provisión de alimentos, etc. Y de hecho no es casual que la curaduría haya decidido también plantear la pieza de Melissa como el cierre del recorrido, porque creo que recoge casi todas las cuestiones que se levantan en el resto de las piezas, y el discurso y el diálogo con la pieza de Lucía Ixú y esta defensa del rol clave para la transformación que tienen las mujeres indígenas en la actualidad, en este caso, en el caso de Guatemala. Bueno, estamos enfrente de la obra de Lucía Ixú, artista guatemalteca, ¿verdad? También activista, defensora del territorio. Y la pieza que tenemos acá atrás se llama Todas somos Felipa Soc. Ella interpreta cómo la figura de Felipa Soc y Atanasio Tzul fueron uno de los primeros presos políticos, y alrededor de esa historia nombrada, ¿verdad?, han habido muchísimos más. Entonces en la pieza nos presenta distintas mujeres, activistas, artistas, defensoras del territorio, también está la cofradía y todas las mujeres que en este tiempo han seguido luchando por la permanencia de los pueblos originarios y por la defensa de los territorios. En las montañas de Taras de Cartago cuentan que una mujer se fue a la batalla. La acompañaban 3 mujeres a caballo, con sus balas, sus machetes y cutachas. Dicen que a lo lejos se escuchaba el llamado furioso de las marechas. A las armas, compatriotas, a las armas. La matria llama a las panchas, a las armas. Pancha nació, Pancha nació, Pancha nació, Pancha nació. 5 años antes de la independencia, mulata y mestiza su ascendencia. 8 de abril, sin prueba ni documento, hija legítima como todas las ilegítimas. Eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto. A los 26, junto a otras mujeres, agita contra el dictador. No hay prueba documental de que fuera ella, pero una logró dar la pedrada más bella, la que da en la cara del opresor. A Pancha su marido agredió y ella denunció, la golpeó, la camisa rompió, la injurió. El juez afirmó, el marido confirmó, pero como golpeada aún trabajaba, un castigo leve se otorgó. Tenía tan bonita letra que le copiaba las cartas al presidente, excepto que no sabía firmar ni escribir, dice alguna gente. Empuñó las armas a los 40, hay medalla en su pecho, esa es cierta, pero vieja y pobre no le dieron pensión, herida abierta. ¿Quién no acudiría al Estado si estás comiendo mierda? Si el mismo Estado que defendiste te tira a la puerta. El hambre de esos años sí que fue cierta. Su hija pidió los mismos 15 pesos cuando ya Pancha estaba muerta y no aceptaron su propuesta. Pancha es las mujeres combatientes, las mujeres pobres valientes, las viudas de guerra y paz, las mujeres armadas del Estado, heroínas celebradas y a la vez sin pensión olvidadas. ¿Qué importa? Si algo de Pancha no es verdad, ¿Qué importa? si en todo lado hay falsedad, ¿Qué importa? si no te enseñan sobre ella a ninguna edad, ¿Qué importa? si las mujeres somos siempre solo la mitad. ¿Qué importa? Documentos y pruebas, ¿Qué importa? su mito es verdad. ¡Fuego, Panchas Altas!
Amigas y amigos, estamos en un nuevo programa de encuentro con la historia, la antropología y la arqueología. En esta ocasión hemos visto el video Emancipadas y Emancipadoras del Centro Cultural de España en Guatemala, y tenemos con nosotros a la curadora de esta exposición, Maya Huracán, a quien damos la más cordial bienvenida. Hola, Maya. Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy agradecida por la labor que fueron a hacer en documentar todo este proceso, que siento que es un inicio de muchos otros inicios que ya se han dado para empezar a platicar de estos temas en el arte. ¿Cómo no? Porque se trata precisamente de hacer visible lo que ha estado invisible, ¿no? De sacar a luz lo que ha estado oculto por mucho tiempo, como es la participación de las mujeres en la historia, y específicamente en este caso que hemos tenido el año del Bicentenario, pues en estas conmemoraciones, que algunos las convirtieron en celebraciones. Pero primero comencemos, Maya, con una pregunta de carácter muy general. Cuando se habla de arte, de exposiciones, de galerías, etcétera, se habla de curaduría. Pero ¿qué es una curaduría? ¿Qué hace una curadora o un curador que hace tan especial este trabajo? Bueno, históricamente los curadores fueron aquellos que contaban las historias, un poco eran los mediadores entre los artistas y las personas que querían tener una obra de arte. Se les conoció también como marchantes, que eran estas conexiones de un rey, una reina que quería una obra, el marchante era el encargado de ir a buscar el espacio o el artista idóneo para que pintara a estos grandes reyes, reinas o incluso grandes héroes, ¿verdad? Pero con el tiempo esa historia también fue estando dentro de los museos, y el curador era el que seleccionaba o contaba las narrativas un poquito, empezó a tener un juego de administrador de historias, pero hay muchas definiciones. Digamos, Cuauhtémoc Medina, que es el curador de el MUAC, que es el Museo de Arte Contemporáneo de México, ¿verdad? De la Universidad de México. ¿Cómo se llama? Él dice que un curador es un traductor de esencias, ¿verdad? Un traductor. Pero para mí un curador viene siendo alguien que construye una narrativa en conjunto, ¿verdad? Yo no creo que sea un traductor, porque tanto el espectador como el artista tienen sus propias visiones de las cosas, no necesita una traducción explícita, porque eso también nos dice de un sentido del poder, tengo que traducir lo que ellos no entienden, no al revés. Pero para mí puede ser como un juego de editor, ¿verdad? De construir estas otras narrativas. Para mí también la intención de la curaduría tiene que ver mucho con la contextualización de la obra. Muchas veces se habla que es que el arte contemporáneo no lo entiende toda la gente, y para mí eso es un error de clase, es un error de poder, ¿verdad? Porque tal vez si no lo entienden, tal vez el artista no lo explicó bien y es problema de él. Entonces, para mí la curaduría también es deshacerse de esta aspiración
del arte, de la legitimación del museo en el espacio y construir narrativas que todos podamos comprender, analizar y ayudar a complementar. Entonces, en sí mismo, mi trabajo en la curaduría ha sido mucho desmentir los procesos artísticos de los museos o los lugares de poder para hacer narrativas más locales y contextuales al mundo en el que vivimos. Quiere decir que estamos hablando de un trabajo de facilitación, pero no de un trabajo de facilitación que ayuda a interpretar, que ayude a traducir, sino que sirva de intermediario entre el artista y el público, ¿no? Sí, creo que tiene que ver con eso, pero también tiene que ver, digamos, si analizamos históricamente la visión del museo o la galería, siempre es un lugar eurocéntrico, ¿verdad? Siempre es un lugar blanqueado, donde nos narran cómo deberían ser ciertas teorías o ciertas historias. Por ejemplo, yo siempre hago la broma que la piedra de moler de mi abuelita está en el Museo de Etnografía e Historia. Entonces, ¿cómo se llama? Un curador o mi ejercicio curatorial viene a ser como de un editor a libros, por ejemplo, pero en mi ejercicio es contextualizarlo concretamente con las necesidades que tenemos también como país. No podemos aspirar a hacer obras presentando como lo que hacen los neoyorquinos, porque no somos neoyorquinos, ¿verdad? Y no tenemos ese tipo de galerías y no tenemos ese tipo de museos, entonces contextualizar siempre unas narrativas no nacionales, sino puede, para no sonar como el ejercicio de Estado-Nación que está destruido, pero más que todo contextuales. Para romper esa idea eurocentrista, esa idea metropolitana de los archivos, en donde los objetos son objetos muertos, ¿no? En donde hay caminos que se siguen, no cabe duda que la curaduría en Latinoamérica ha sido bastante combativa en ese sentido, ¿no? Ha venido a romper esquemas y eso es algo que ha surgido también entre los propios artistas, ¿no? Así, los artistas no solo se han conformado con repetir ideas como se hacía antes, que venían de Europa y seguir las corrientes que venían de Europa, sino también han innovado y han hecho propuestas alternativas que subvierten el orden de los mismos archivos y de la misma concepción del arte, ¿no? Sí, totalmente. Creo que también para hablar de arte, a veces se piensa que hablar de arte es hablar de una cosa superior, o se tiene este esquema de el artista encerrado en su estudio, produciendo a través de la musa y le llega la inspiración. Pero también son esquemas muy pasados, ¿verdad? De unas visiones machistas, patriarcales, desde lo que el arte conviene. Entonces, cabal, romper estas visiones combativas, no, y incluso muchos artistas lo hicieron antes, sin la figura de un curador, ellos mismos curaban. Yo creo que ahora la figura de un curador no es que venga a llenar un espacio en el mundo del arte, lo que pasa que hace más ágil lo transitorio de la galería, del museo, del espacio, ¿verdad? Pero hay curadores de curadores. Por ejemplo, mi estilo curatorial es político, siempre es combativo, ¿verdad? Y como activista siempre lo desarrollo desde esa herencia, y como historiadora también viene a traer este recurso. Hay curadores puramente estéticos, hay curadores que solo están trabajando dentro del mercado del arte, por ejemplo. Entonces, hay bastantes ramas. Ya, no cabe duda que ya se han superado desde Latinoamérica aquellas ideas del arte por el arte o el ready-made que estuvieron en boga y que causaban un gran impacto y bueno, la gente se aglomeraba para ver qué nuevas ocurrencias, podríamos decir, y esto va en contra de la historia de nuestros propios pueblos, ¿no? Y esa es una tarea conjunta de los artistas y los curadores. Sí, yo creo que uno no pelea con el otro, creo que tienen distintas necesidades. Por ejemplo, el ready-made tenía una necesidad de
de encontrar, ¿verdad?, la virtud de los objetos en los nuevos objetos, ¿verdad? Que obviamente desde una sociedad súper capitalista, súper económica, eso era totalmente concebido como lo más ridículo, y creo que los artistas de ese momento estaban intentando retar, o por ejemplo un Andy Warhol que buscaba retar esta otra historia. El problema con la historia del arte es que creemos que hay una historia del arte. La respuesta es que son historias, ¿verdad? Multicausales. Y entonces, así como ellos tuvieron su ready-made, nosotros tuvimos muchísimas anticipaciones artísticas desde los pueblos originarios hasta nuestro contexto. Por ejemplo, una de las grandes batallas que se dio en el centro del arte en Guatemala fue la batalla de los artistas Vértebra, que eran artistas muy contextualizados a lo que estaba pasando en Guatemala. Roberto Cabrera fue parte de ese colectivo, Elmar Rojas también, y entonces ellos construían narrativas en pro de los contextos sociales actuales, pero artistas como Margarita Fanjul y los de la Galería de S, que ahí también estaba Danny Schaefer, ellos construían estéticas, ¿verdad?, que así se podría decir, y tuvieron muchos ejercicios combativos entre ellos, y todos están narrados en el Imparcial, donde ellos argumentaban sus procesos de cada uno y se contestaban los unos a los otros. Entonces yo creo que eso también se me hace muy sano, porque unos venían de una escuela muy norteamericana y los otros venían de la escuela guatemalteca puramente. Entonces esos encuentros fue los que nos trajeron a estos lugares donde nosotros también concebimos el arte contemporáneo como una herramienta valiosa, por lo menos en mi trabajo, pero también yo necesito contextualizar esas herramientas contemporáneas, porque de nada me sirve que un artista, o como historiadora, un artista guatemalteco produzca como en New York, pero no me haga sentido que lo ponga en una galería de Guatemala. Entonces creo que por ahí puede ir esa narrativa. Claro, bueno, entonces ahora viene la pregunta, ¿cómo llegaste a la curaduría? ¿Cómo te formaste? ¿Cuál es tu formación original? Sí, pues yo soy profesora en lengua, literatura y ciencias sociales, y ya después estudié la licenciatura en historia y ciencias sociales, y creo que eso también lo que me hace mi relevancia, mi contacto con lo que es la literatura, ¿verdad? Y después a eso apegarme a la historia. Creo que hace también muy la centralización de ir a lo más amplio para llegar a lo que es el arte, porque después ya me formé en el New York Foundation of Arts, pero es como un razonamiento completamente diferente, porque ahí te enseñaban cómo medir el espacio de la galería, cómo costear una obra, era muy económico, ¿verdad? Muy poca teoría y era muy económico, era un ejercicio muy económico, pero cuando venís a Guatemala decís, bueno, ¿y ahora de qué voy a trabajar? ¿Verdad? Ahora que si estos espacios ni siquiera, los que yo estudié, los que yo me entrenaron, ni siquiera existían en Guatemala. Y después estudié arte contemporáneo en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, donde también me doy cuenta de las virtudes de la visceralidad del arte guatemalteco. Por ejemplo, en Guatemala estaba pasando un Octubre Azul, artistas como Jorge de León y Regina José Galindo, que son mundialmente conocidos. Jorge se metía partía una vaca y se metía dentro de una vaca en un performer. Regina José Galindo caminaba con huellas de sangre en el palacio, alrededor del organismo de justicia, ¿verdad? El Palacio Nacional. Y los artistas de España todavía estaban como en Sevilla específicamente, habían obras muy poco políticas, estéticas. Entonces cuando yo llegué a este espacio dije, bueno, definitivamente nosotros somos súper viscerales, y ahí es cuando empiezo a contar estas narrativas. Yo digo, hay muchas cosas importantes, entonces escribo textos de lo que es el activismo, arte político, arte socialmente comprometido, empiezo a narrar historias de estos artistas, conozco al artista Marilyn Boror y empiezo a construir narrativas alrededor de eso, y entonces eso, como alguien que conociera el arte, lejos de ser una crítica, pero también contemplara estos espacios de diálogo, podría venir siendo un curador en sí mismo, ¿verdad? Hay muchas carreras que contemplan la curaduría como ejercicio principal, como licenciatura, hay un máster en curaduría en la UNAM también, pero yo me dediqué como a estos espacios vacíos, desde la literatura, las ciencias sociales, el arte contemporáneo y la gestión cultural, para llegar al espacio que ocupo ahora. ¿Y cómo llegaste a ese espacio que ocupas ahora?
Así, o sea, bueno, precisamente escribiendo, ¿verdad? Entonces ya los artistas decían, bueno, tengo una exhibición, ¿me puedes ayudar a construir mi texto? Me enseñaban las obras, digamos. El primer texto que escribí fuera para el Centro Cultural Municipal, para una obra del artista Marilyn Boror, que ella presentaba durante todo el espacio, y no tenía quien le escribiera la obra. Eso también pasaba, quien le escribiera como el texto curatorial, que es el texto que va a inicio de una exposición. Y eso pasaba mucho, que muchos de los curadores se dedicaban a los grandes artistas ya emblemáticos y dejaban como a las nuevas ramas, a los artistas muy jóvenes, como muy en el aire. Entonces yo, siendo una escritora joven en ese momento, se me dio mucho la oportunidad de empezar a dialogar y a hablar con los artistas, y fue así como empecé a escribir mi primer texto, y después ya me empezaban a llamar, a que entrara a sus estudios, a que hablara con ellos, a que tuviera diálogos, y creo que también venir desde la historia hacía que esos diálogos enriquecieran más la obra de algunos artistas. Entonces, así fue como llegué y así fue como me formé. Mi primer gran curaduría fue en la Bienal de Arte País, que la curé en la 21 Bienal de Arte País en el 2018, junto a un curador muy famoso en ese momento y todavía, que es Gerardo Mosquera, que es uno de los grandes curadores estrella. Él empezó la Bienal de Cuba, ahora da clases en la Universidad de Navarra de curaduría, él está en el máster de curaduría, también en la UNAM. Entonces creo que también mi formación fue todo esto que ya te dije que estudié, pero ver, ¿verdad? Aprender de él, de otros curadores que he tenido contacto. También me gané una beca en Costa Rica de curaduría, pero también creo que mi noción de lo que es una curaduría la obtuve en el contexto. Curadoras antes de mí, como Rosina Casal y Anabel Acevedo, también las acompañé en sus procesos, ¿verdad? Y antes de curar, lo que hacía era el ejercicio investigativo y gestión cultural, ¿verdad? Entonces, quiero exponer esto, entonces necesitamos estos documentos, y yo me iba al archivo, me iba a la hemeroteca a buscar información, y gestión cultural, ¿verdad? Embalaba las obras, decía cómo colgarlas, museografía también. Entonces, creo que fue proceso de decidir no quedarme en otro país y venir a Guatemala a trabajar. Y cuando hablas de escribir, estás hablando de escribir para una curaduría, no escribir crítica, ¿no? Que son dos cosas diferentes. Creo que o sea, yo tengo de todo. Yo tengo ensayos que hablan de específicos teorías como un ensayo que acabo de escribir recientemente para el Museo del Chopo en México. Fue sobre el arte en resistencia y la curaduría comunitaria, que son como estos tipos de curadurías más locales. Pero también tengo textos que critican, o sea, lejos de criticar un ejercicio estético, critican la posición de privilegios del artista para hablar de temas que desconoce. Hay muchos artistas que utilizan lo social como una bandera cuando en realidad no les atraviesa el cuerpo, y eso es problemático porque vienen a representar una solución estética a temáticas que son mucho más problemáticas. Yo también tengo muchos textos que critican esa posición. Creo que uno de los textos que agarro el referente de Noam Chomsky, que es la responsabilidad social del intelectual, yo lo agarro como la responsabilidad social del artista en el mundo contextual, ¿verdad? Entonces, creo que también es eso. Mucho antes la crítica se refería a crítica estéticas de los artistas o las visiones estéticas de estos, ¿verdad? Como técnicas. Para mí esta crítica se me da en un ejercicio de entender el espacio donde el artista está, donde cree que el artista está hablando, y entender cómo eso se va o cómo eso se interpela dentro de la sociedad. Sí, y es que también la historia del arte pues ha sufrido una evolución, ¿no? Desde la mera descripción de las obras o las biografías de los artistas o el contexto en que se realizaban, a irse metiendo cada vez más en
en qué es lo que el artista dice sin querer decir, o que manda mensajes subliminales, pero también de esta otra forma de alejarse de este artista, sea fotógrafo, sea pintor, sea escultor, que mira al otro como un diferente, ¿no? ¿Sí? Sí, creo que Gramsci habla mucho de eso, ¿verdad? La otredad, por ejemplo. Y eso es bien difícil porque también con qué ojos miramos. Hay muchos artistas actualmente en Guatemala que hablan de la colonización. Yo hablo de la despatriarcalización del ojo, de la mirada, y la decolonización de la mirada, ¿verdad? Cómo aprendemos a vernos a nosotros mismos, y cómo el artista también, si viene desde un lugar de privilegios, cómo puede no usar herramientas sociales para dar diálogos, más bien acuerpar con su arte estos diálogos sociales. Creo que son cosas diferentes. Bien, estamos conversando con Maya Huracán, curadora de la exposición Emancipadas y Emancipadoras, que ha sido el documental que hemos visto al inicio de este programa. Vamos a hacer un pequeño corte para identificación del canal y ya volvemos. Hola, estamos de nuevo en el programa Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología. En esta ocasión conversamos con Maya Huracán, quien ha hecho la curaduría de una exposición sobre mujeres emancipadas, pero que también contribuyeron a la emancipación de las provincias del Reino de Guatemala. Entonces, Maya, bienvenida de nuevo, y ahora quisiéramos que nos contaras cómo fue que surgió esta idea de esta exposición. Nos ha dicho Eva Bañuelos que hay una experiencia previa en Perú, pero que luego fue retomada en Centroamérica, y tú estuviste a cargo de esa curaduría, ¿no? Y de la investigación, de la selección, en fin. Cuéntanos un poco más acerca. Sí, la primera experiencia fue con la curadora Karen Bernero en Perú, digamos, y lo que ella buscaba con el título Emancipadas y Emancipadoras era contar un poco de la historia de las independencias a través de los rostros de las mujeres. Ella también hablaba mucho que muchos de los rostros eran caricaturizados, ¿verdad? O simplificados a la que hizo el ruido para la independencia, ¿verdad? Pero no había ahí, primero que nada, no había una propia investigación de las mujeres en la historia, y la exposición buscaba ser itinerante porque buscaba llegar a este espacio, a Centroamérica, y también se está curando en México. Entonces creo que es muy interesante lo que las tres curadoras hicimos en este diálogo, pero cuando me tocó a mí, yo sabía el ejercicio que me iba a tocar, porque todas hicieron su propia investigación en sus propios archivos de las mujeres en el ámbito de la independencia. Y obviamente, siendo consciente de lo que está pasando en Guatemala, yo no quería hacer un ejercicio conmemorativo, celebratorio de lo que es la independencia. Más que nada quería traerlo al presente para cuestionar cuáles fueron los frutos de esas independencias en la actualidad, que obviamente era lo que buscaba, pero creo que el problema más grande que me podía encontrar eran los archivos centroamericanos. Recientemente, en el 2017 hice una investigación en el archivo de Indias en Sevilla, y cómo se llama, y ahí fue donde conozco los archivos y ya sabía lo que me iba a enfrentar, al que tenía que hacer una investigación de mujeres. Esa problemática se fue dando porque obviamente no quería trabajar con las mujeres tradicionales que la historia ha recordado. Por ejemplo, en Guatemala, en lugar de dona María Dolores de Bedoya, quería trabajar con Felipa Soc, y encontrar un archivo de Felipa Soc iba a ser bastante complicado, pero fui construyendo narrativas, y además en pandemia, que no podía ir a los archivos cuando yo quería,
o que no podía viajar a otro país a buscar archivos, pero fui trabajando con algunos historiadores, universidades, catedráticos de universidades que me fueron compartiendo información, y así llegamos a las figuras históricas de mujeres ahorita, que son 5, ¿verdad? Que está Rufina Alfaro de Panamá, Josefa Chamorro de Nicaragua, Francisca Carrasco de Costa Rica, María de los Ángeles Miranda de El Salvador, las hermanas Miranda, y Felipa Soco de Guatemala, Visitación Padilla de Honduras. Entonces son 6 mujeres con las que encontramos diálogos y archivos, información, libros, documentos que yo reuní de cada una en carpetas para posteriormente escribir un texto que después le compartí a algunas artistas. Bueno, y es que en el documental tú narras ahí la dificultad de encontrar en los archivos las referencias a las mujeres. Y dices, bueno, si no estaban casadas con españoles, si no habían sido ligadas a proceso, o si no procedían de otro lugar y entonces eran anotadas como migrantes, pues sencillamente no aparecían en los documentos, ¿no? Y eso también tiene que ver con el trabajo de la archivística, es decir, la archivística también como un museo puede ser sujeto de crítica en el sentido de guardar documentos muertos y no hacer visibles a la otra documentación que puede salir de otros lugares, de las regiones, de las localidades, de las familias incluso, ¿no? Y de las personas individuales. Esta dificultad pues creo que se hace más evidente en el caso de Visitación Padilla de Honduras, según la narración del documental, ¿no? Sí, creo que con Visitación Padilla, incluso esta exposición también fue en el Centro Cultural de España, y como Centro Cultural de España también tenemos que admitir que hay ciertos limitantes que se encuentran en el espacio, ¿verdad? Que ¿cómo se llama? Que ellos querían que fuera una mujer de la independencia, pero el archivo, obviamente, el archivo es un reflejo de las visiones de quien archiva, ¿verdad? Quien pone en prioridad quién va a pasar a la memoria. Y en Honduras no tuvimos esa mujer de la independencia porque no había ningún archivo que reclamara como tal a una mujer. Y eso es lo que nos pasa también a muchos historiadores a la hora de escribir o recuperar las historias de las mujeres, ¿verdad? No existe una fuente primaria, entonces hay que validar también las fuentes orales, hay que validar también los testimonios desde la oralidad que tenemos que hacer como historiadores, y ese fue el caso de colocar a Visitación Padilla, que fue una mujer que empieza una serie de manifestaciones en cómo se llama, en contra de las bananeras en Honduras, en contra de las grandes industrias, también es una escritora, dirige periódicos, hace grupos feministas de lectura, posteriormente es una de las que empuja bastante para que las mujeres puedan obtener el voto. Pero eso no fue en la época de independencia, eso fue en los años 40, ¿verdad? 44, entonces colocar a Visitación Padilla también fue una estrategia de visibilizar la negación de las mujeres a lo largo de la historia, y con ella trabajó Mari Morales. Mari Morales es una artista muy joven, tendrá 25 años, pero que abrazó esta idea y generó, como lo vieron en el documental, una obra atemporal en óleo, ¿verdad? Que podía significar en ese tiempo, pero también actualmente, con una manta bordada que puede ser traerla a esta realidad, y nos hace total coherencia porque estos problemas siguen pasando y siguen repercutiendo en la historia. Entonces creo que también, lejos de afirmar sí, siempre han habido mujeres, también era decir, bueno, no han habido y no han debido porque ha habido una represión sistémica ante la memoria de ellas. Bien, en el caso de El Salvador, cuando los espectadores, el público llega, lo que se va a encontrar es con un montón de tierra, ¿no? Es un cúmulo ahí de tierra, y podrá preguntarse, bueno, ¿y
y esto que tiene de artístico, esto que tiene para ser expuesto acá, pero hay una historia detrás de esto, ¿no? Y hay una significación, hay significados que están ocultos y que pues al revelarse le dan la magnitud histórica a lo que está siendo expuesto, ¿no, Maya? Sí, yo creo que en esta narrativa hay que regresar a los ready-made, ¿verdad? ¿Qué eran los ready-made? Eran objetos encontrados y toda esa rama de la contemporaneidad. Y aquí es donde reafirmo que mi idea curatorial es abraza también la contemporaneidad, pero abraza también lo contextual. En el caso de Salvador trabajamos con María de los Ángeles Miranda, ¿verdad? María de los Ángeles Miranda y su hermana estuvieron en las épocas independentistas apoyando a las fuerzas rebeldes independientes, ¿verdad? Y entonces las encuentran, que estaban apoyando, las azotan públicamente y después las hacen trabajar de esclavas para un párroco, ¿verdad? Cuando se hacen independientes, incluso allá no las liberan. Pero lo interesante es que allá las azotan en un cerro, en cómo se llama, en San Salvador, en El Salvador, y esto se debe a que, ¿cómo se llama? Las azotan y una de ellas muere, María de los Ángeles Feliciana muere, y entonces la artista lo que hace en este momento, que es, convocamos a Melissa Guevara, que es una artista bastante contemporánea, también muy joven, lo que hace es que traslada costales de tierra del espacio, y entonces Melissa Guevara lo que hace es que trae tierra del espacio donde esta figura histórica muere y la coloca dentro de la galería, y hay que entender que es una tierra con memoria, hay que entender que es una tierra con historia, una tierra que también conduce a un cuerpo. Entonces lo que el artista presenta ahí parecerá ilógico ver un montón de tierra, y dices, bueno, y eso es arte. Pues yo califico arte como todo lo que acontece socialmente, es un acontecimiento social, y lo que ella trae a este espacio de la galería es la memoria de un cuerpo que también habitó el territorio, y nos hace reflexionar también, pensar en nosotras como sujetas históricas, cómo nosotras lo que estamos haciendo hoy o lo que va a pasar con nosotras puede repercutir históricamente a cómo se llama, a un futuro. Entonces, sí, es un montículo de tierra, pero es la tierra donde María Feliciana de los Ángeles fue aceptada. Sí, bueno, también llama la atención el caso de Felipa Soc, que pues prácticamente es ignorada en los libros de historia, ¿no? Nos llegan las figuras varoniles, las figuras masculinas, pero no nos llegan las figuras de las mujeres. O cuando nos llegan, sencillamente nos llegan sencillamente como las que cocinaban, las que cosían, las que servían, pero no en la profundidad de las organizaciones sociales. En Guatemala tenemos que a la par de la organización masculina siempre hay una organización femenina que está en contacto con la población, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante esta relación, porque Felipa Soc, ¿verdad? Yo la reconozco, y Lucía Xu, que fue la que nos notamos. Lucía Xu es una gran líder activista, ¿verdad? Y es de Totonicapán, también su familia ha sido miembro de los 48 cantones, ¿verdad? Y han sido líderes de los 48. Entonces, para mí era muy importante que un artista como Lucía Xu trabajara con la figura histórica de Felipa Soc, porque era lo que había construido a su alrededor desde la oralidad. Uno de los ejercicios que hizo Lucía fue preguntarle a su mamá, a su abuela, a sus amigos alrededor, cuándo fue la primera vez que escucharon a Felipa Soc. Y Felipa Soc lo que hace es que, Lucía Xu lo que hace es que encuentra en Felipa Soc como una de las primeras esposas de los presos políticos.
Y a mí eso me encanta porque eso es traer a las vivencias actuales lo que consideramos como una independencia. También llama mucho la atención que el levantamiento de Totonicapán se enumera como un levantamiento, pero si hubiera sido un levantamiento criollo, tal vez fuera el primer soplo de independencia. Y lo que Lucía Ixu hace es que nombra una obra que se llama Todas somos Felipa Soc, nombrando a todas las mujeres que han liderado campos estructurales sociales, políticos, antropológicos, incluso coloca también a su abuela, su mamá, que hace referencia también a lo que pudo cuidar ese núcleo familiar, nombrando toda la obra y hace como un collage que sale de maizales y salen todas estas figuras de mujeres, que después se convierte en un empapelado en la sala de la galería, y que todas somos Felipa Soc ante la invisibilización de esta figura y que todos hablamos de Atanasio Itzul y hablamos de todos estos personajes. Lucía hace una referencia muy interesante que nosotros también somos Felipa Soc y que queda en nosotros no pasar a la historia. Y creo que no pasar a la historia invisibilizadas. Y creo que también eso nos hace la reflexión bastante profunda acerca de las violencias patriarcales que no solo existen en la ciudad, que sino también existen en los pueblos originarios. Y es que tú hacías mención a la historia oral, ¿no? Y la historia oral a veces se conjunta con la leyenda, y en esas historias, en esas leyendas, la figura femenina siempre está presente, que eso es algo que no ocurre en la historiografía ni oficial ni alternativa, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que entender también que la historia registra aquellos ejercicios masculinos violentos, por ejemplo, el señor que golpeó a alguien, el señor que luchó hasta la sangre, por ejemplo, conocemos de un Tecún Humán, ¿verdad? Que se sangre todo y el Quetzal, entonces registra estos espacios, pero aquellos ejercicios de cuidado que muchas de las mujeres tuvieron en la historia no se registran, porque la historia tiende a recopilar aquello que reconoce, y como la historia la escriben los hombres, recopila esas esencias masculinas alrededor de las narrativas. Entonces por eso a las mujeres se les trata como leyenda, ¿verdad? Yo recuerdo haber entrado una vez al Museo de Arte Moderno en Guatemala y había una exposición de Margarita Zurdia, y en lugar de hablar de la estética, de la obra, de lo que ella reflexiona a través de todo, la persona que estaba presentando dijo, no, pues Margarita, perfecta, era bellísima, bellísima y altísima, la entraba y todo el mundo volteaba a ver. Entonces me hizo la reflexión de que también a las mujeres nos tratan como leyenda, como aquello inalcanzable, como aquellas sí fueron importantes, y nos mandan todo el tiempo al futuro, es como era adelantada a su época, porque no nos quieren en el presente. Entonces creo que también que eso que dices es muy importante. Existimos en las leyendas porque es la manera de no olvidarnos, pero también tenemos que existir en los libros y existir también no solo nuestro ejercicio femenino, sino también político. Sí, que una cosa va absolutamente ligada a la otra, ¿no? Es decir, cuando estamos tratando de reinterpretar la historia, de reinterpretar los acontecimientos del pasado, tenemos que incluir a los sectores que han sido invisibilizados, ya sea por etnicidad, ya sea por género, ya sea por clase, en fin, ¿no? La independencia tal como la pintan, nos la pintan como eran disputas entre los criollos y así se gestó la independencia, pero hay una absoluta invisibilización de los pueblos, de las mujeres, de los grupos subalternos, etcétera, ¿no? Llama mucho la atención en la exposición la presentación de las mujeres armadas de Costa Rica, ¿no? Porque ellas nos ponen una piedra, nos ponen unos caballitos de madera que usábamos nosotros en la niñez, pero también una serie de fotografías, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, y además está la música. Está el reggaetón ahí, que es como un poet slam, un poema rápido, un poema rapeado,
Yo creo que es magnífica la participación de mujeres armadas. Ellas son artistas de teatro, artistas visuales, que juntos forman este colectivo de mujeres armadas, y me parece brillante porque ellas trabajan con la figura de Francisca Carrasco. Y yo les pasé toda la información que tenía de Francisca Carrasco y ellas deciden investigar un poco más e ir más allá, porque dicen, bueno, vamos a investigar aquí en este territorio, empiezan a preguntar y entonces ellas le titulan a la obra Tras el rastro de Pancha. Porque van de lugar en lugar a buscar dónde que está Pancha, ¿verdad? ¿Qué hizo Pancha? Entonces diferentes historiadores le escriben diferentes cosas y ellas visitan el territorio donde estuvo Francisca Carrasco, pero no me gusta decirle como que se disfrazan, sino interpretan a Francisca Carrasco. Ella dice, ellas han habido tantas Franciscas Carrasco y la hemos escuchado tantos de tantos historiadores que ¿por qué no pueden haber 4 Panchas? Entonces ellas interpretan y se ponen con el traje de la época, ¿verdad? Y dice, bueno, pero Francisca andaba en caballo, entonces agarran estos caballitos de madera y van y se hacen unas armas también, que no son armas, sino son palos de madera, y van por todo el espacio de Costa Rica al río Reventado, ¿verdad? Y van a estos lugares donde Francisca, al puente que lleva su nombre, van a estos lugares donde Francisca había estado y construyen una narrativa acerca de eso. Digamos, por ejemplo, a Francisca Carrasco nunca se le dio su indemnización como independentista, entonces ellas se sientan enfrente del Ministerio de Trabajo en una parada de bus esperando que se les den. O por ejemplo, la piedra es increíble porque una de las afirmaciones que ellas tienen, los museos están llenos de hombres que están llenos de objetos de hombres que ellos legitiman como objetos históricos. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer eso? Entonces ellas escuchan la historia de que Francisca Carrasco fue la que le tira la piedra a Morazán. Ajá, que le tira una piedra y le cae justo en la cara, y entonces Francisco Morazán, ¿verdad? Y entonces ellas vienen y encuentran en el lugar donde se había dado esa batalla, encuentran una piedra grande y dicen, esta es la piedra que le tiraron a Francisco Morazán, y es una manera de ficcionar el pasado, y entonces la colocan como un objeto histórico, ¿verdad? Como una reliquia ahí adentro de una galería. Entonces también viene a jugar como suerte de burla o suerte de cuestionamiento a los museos tradicionales. Sí, bueno, no cabe duda que la exposición tiene muchísimo para dar, para conversar, para explorar los contextos, las historias. Pero, ¿cuál será el recorrido futuro de la exposición, Maya? Pues la exposición ahorita se va a El Salvador, ahí se va a instalar, después llega a después llega a Honduras, después a Costa Rica. Nicaragua no la colocamos por la situación que tiene actualmente, pero está trasladándose todos los centros culturales de Centroamérica para posteriormente, y eso lo esperamos con muchas ansias, unirse en la Casa de las Américas de España con la exposición de Perú y la exposición de México. Entonces esa va a ser, si igual estamos por hacer un catálogo para que puedan, o sea, lo que nos dimos cuenta de esta exposición era la falta de información que existía, y después yo también generé toda esta información para hacer una exposición de arte, pero también como toda esta información que yo generé y los textos que yo escribí pueden construir y aportar a la historia oficial. Bueno, pues muchísimas gracias, Maya, por habernos concedido esta entrevista y además por la curaduría de la exposición. Invitamos a quienes todavía puedan visitarla, o si no, pues ahí está el video también para que lo puedan ver a través de los distintos, de las distintas redes sociales, ¿no? Así es que muchísimas gracias, Maya Huracán, curadora de Emancipadas y Emancipadoras, y a nuestros, a la audiencia que nos sigue quincenalmente. Pues este es nuestro último programa del año. Así es que esperamos reunirnos de nuevo, un nuevo programa, Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología. Hasta pronto.
Gracias por acompañarnos y les esperamos en el siguiente programa de Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología de Guatemala. Hasta la próxima.